Hola, buenos días. Mi nombre es Kimberly Oropesa, soy la encargada de la política de vinculación y atención integral a la mujer, conocida como la BAIM, que forma parte del Departamento de Protección del Consulado General de México en Los Ángeles. Les doy la bienvenida a nuestro panel informativo sobre la concientización y prevención del abuso sexual. La violencia sexual es cualquier actividad sexual que sea forzada o no consensuada mediante coerción psicológica o abuso físico. La agresión sexual o violación le puede ocurrir a cualquier persona de cualquier edad, origen étnico, religión, orientación sexual o capacidad física. La educación es el primer paso para la acción, por lo tanto, es indispensable que la gente sepa que puede ser parte de la solución. Las estadísticas nos dicen que más del 53% de las mujeres y el 29% de los hombres han vivido violencia sexual en su vida. Una de cada tres mujeres hispanas en Estados Unidos declaró haber sufrido violencia sexual en el transcurso de su vida. Todos merecemos vivir en ambientes sanos, seguros y de respeto, por lo que ofrecemos para ustedes esta conversación para que nuestra comunidad sepa cómo prevenir y en caso de vivir una situación así, cómo pueden acceder a la justicia, recursos y otros servicios. Entonces, bueno, quiero agradecerle a nuestras invitadas el día de hoy que nos acompañan para brindarnos información valiosa sobre este tema. Hoy nos acompaña Imelda Talamantes de la organización Valor US, Alejandra Valles y Rosa López de la organización Ya Basta y Elvira Herrera de la organización Líderes Campesinas. Entonces, bueno, voy a iniciar contigo, Imelda. Imelda es la coordinadora de servicios latinos de Valor US, donde brinda capacitación y asistencia técnica sobre servicios, prevención de la violencia sexual y educación financiera. Ha trabajado más de 40 años en el movimiento para erradicar la violencia sexual y doméstica. Se especializa en brindar educación a la comunidad latina y ha sido reconocida por la ciudad de Los Ángeles por sus contribuciones en la traducción de materiales educativos sobre la violencia en las relaciones. Entonces, bueno, te voy a dar la palabra, Imelda, para que nos cuentes un poquito qué es Valor US em, y qué hacen respecto al abuso sexual. Ay, estás en mute, Imelda. A ver. Ok, ahí está. Ajá, listo. Ok, muy bien, perdón, disculpen. Ujú. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, buenos días, es un placer saludarles y darles la bienvenida a todos ustedes. Primeramente, me gustaría presentarme. Mi nombre, como dijo Kimberly anteriormente, es Imelda Talamantes y soy la coordinadora de servicios latinos en Valor, al cual vengo representando y en donde llevo trabajando felizmente 9 años. A continuación, voy a hablarles brevemente de Valor y nuestra misión. Desde 1980, Valor trabaja para prevenir la violencia sexual y brindar apoyo integral a los sobrevivientes a través de los centros de crisis de violación en California. Valor es una organización nacional con sede en California y somos la coalición contra el abuso sexual de California, comprometida con la promoción de la equidad y el fin de la violencia sexual. Nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión? Valor está comprometida a prevenir y poner fin a la violencia sexual mediante la promoción de la equidad y la erradicación de la opresión. En Valor, nuestra misión es prevenir la violencia sexual y asegurar que los sobrevivientes de toda California tengan acceso a una atención integral y a un apoyo culturalmente relevante. Hacemos esto fortaleciendo la red de centros de crisis de violación en todo el estado. Les doy las gracias por su atención y a continuación les cedo la palabra a la bella Kimberly para que presente los ponentes del día de hoy. Ujú. Gracias. Gracias, Imelda. Entonces, bueno. Sí, Valor es una organización aliada de aquí del Departamento de Protección, específicamente de la BAIM.
Entonces, pues bueno, muchas gracias por su colaboración constante con nosotros y obviamente por la labor que hacen en la prevención y lucha contra el abuso sexual. Entonces, bueno, voy a presentar a Alejandra Valles y a Rosa López, que nos acompañan de la organización Ya Basta. Alejandra Valles, quien es nacida en El Paso, Texas, pues creció rodeada por la realidad de los feminicidios en Ciudad Juárez y en la zona fronteriza. Ella tiene más de 26 años de experiencia apoyando a los trabajadores de diversas industrias. Actualmente es la directora ejecutiva del Centro Ya Basta, una organización dedicada a erradicar la agresión sexual en los lugares de trabajo, específicamente del sector de limpieza, transformando la cultura a través de capacitaciones sobre abuso sexual. Y Rosa López es originaria de Oaxaca. Ha dedicado sus últimos 30 años a la defensa de los derechos de las personas migrantes y trabajadoras. Ha sido una líder en el movimiento sindical, labor que desempeñó mientras trabajó como conserje durante 24 años. Es parte de las fundadoras del Centro Ya Basta en San Diego, donde actualmente es promotora para ayudar a las mujeres conserjes del sur de California a conocer sus derechos y a poner fin a la violencia sexual en el lugar de trabajo. Voy a presentar de una vez a Elvira Herrera para que ya después las tres nos cuenten sobre su labor, ¿ok? Entonces, Elvira Herrera es la coordinadora del programa de defensa de víctimas de violencia contra las mujeres de la organización Líderes Campesinas. Ella es hija de padres trabajadores del campo y también fue una trabajadora agrícola. Es sobreviviente de violencia doméstica y trata de personas y se ha dedicado a educar en temas de violencia doméstica, agresión, acoso sexual, prevención del suicidio, inteligencia emocional y ha sido defensora de sobrevivientes de violencia y activista comunitaria por más de 35 años. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con nuestras compañeras de Ya Basta, si nos pueden decir qué es esta organización y qué hace. Muy bien. Ujú. Bueno, buenos días y muchas gracias por tenernos hoy y también a toda la audiencia que va a estar escuchando del tema de cómo prevenir la violencia sexual. Rosa y yo trabajamos para el centro de Ya Basta y realmente el centro se dedica a concientizar, educar y también a transformar y empoderar a trabajadores latinos, inmigrantes en los Estados Unidos, pero específicamente en California, para que sepan y tengan las herramientas para cambiar la cultura y prevenir el acoso sexual que vaya escalando hasta acecho, violación, asalto en el turno de la noche. Nos hemos enfocado mucho en los conserjes, trabajadores de limpieza en el estado de California, porque sabemos que mucha de nuestra comunidad latina en los Estados Unidos está siendo abusada, exploitada, acosada y violada en el sitio de trabajo y que por tener miedo o no conocer sus derechos o no saber exactamente que todo esto es ilegal, sienten que no hay protecciones para ellos o para ellas. Entonces, para eso está el centro de Ya Basta. Capacitamos a profesoras e instructoras como Rosa López para que vayan y entren a los sitios de trabajo donde en el turno de la noche para concientizar y capacitar a muchos trabajadores y que conozcan de sus derechos, aun cuando no tienen un estatus en los Estados Unidos. Así que me gustaría también pasarle la palabra, obvio, a Rosa López, que ha sido una de las fundadoras del Centro de Ya Basta en San Diego, en la frontera, donde vemos que muchas de las mujeres cruzan la frontera para venir a trabajar en los Estados Unidos y que por ser inmigrantes y por ser latinas y por no hablar el idioma, no hablar inglés, muchas de ellas sufren este tipo de abuso y explotación, que no nomás es la violencia sexual, pero también una explotación económica. Así que le paso la palabra a Rosa López.
Y gracias Alejandra, buenos días a todos. Y pues es un gusto estar aquí, ¿verdad? Y traer este mensaje para la audiencia y especialmente hispana. Y pues como dijo Alejandra, ah, mi nombre es Rosa López, yo nací en Oaxaca, llegué aquí cuando tenía 20 años y siempre me dediqué a trabajar en la limpieza en el turno de la noche y pues no es fácil, ¿verdad? Mm, Yo en lo personal lo hice porque en el día yo podía llevar a mi hijo al doctor o a mi hija a la escuela o algunas citas que hubiera. Entonces, en la noche yo podía trabajar y es lo que hemos platicado con muchas compañeras que por eso lo hacemos, ¿verdad? De trabajar de noche porque en el día tenemos tiempo de llevar a nuestros hijos al médico o a la escuela. Y sí, en el 2015, 2016, en ese tiempo, yo también estaba en la mesa ejecutiva y estábamos escuchando muchos testimonios que muchas de nuestras compañeras estaban siendo abusadas sexualmente y no había una protección que dijera, ¿verdad?, que era para los janitors. Entonces, con el liderazgo de Alejandra Valles, pudimos lograr dos leyes que nos protegen y que nosotras como trabajadoras de la limpieza, que conocemos ese trabajo y conocemos los edificios y todo, ahora como promotoras podemos entrar por esa puerta grande y decirle a esos empleadores, ¿verdad? Mira, aquí estamos, somos janitors, pero nosotros ahora tenemos todas estas herramientas que le vamos a dar a nuestros instructores. Como dijo ya Basa, se dedica a transformar la industria de la limpieza a través de la promoción de soluciones de trabajadores, de sobrevivientes para la prevención del acoso y asalto sexual en esta industria. Y pues muy emocionada porque aquí tenemos a nuestra directora ejecutiva, pero sí, es un honor que yo esté aquí como coordinadora ahora en San Diego y pues aquí es nuestra frontera, aquí muchas de nuestras compañeras cruzan todos los días para venir a trabajar acá y tenemos janitors en nuestros aeropuertos, en nuestros edificios. ah, y tenemos sindicalizados y no sindicalizados y esta capacitación, esta transformación que hacemos a nuestra industria es para todos los janitors, para todos, con unión y sin unión. Ok. No sé si quisieras agregar algo más, Alejandra. No, Rosa, gracias Rosa por esa información. Realmente Rosa ha tocado en unos gran logros que hemos visto para muchas mujeres inmigrantes latinas, pero que también trabajan en la industria de limpieza, donde sabemos que hay mucho tráfico humano, donde sabemos que hay mucha explotación, donde no les pagan sus sueldos, donde sabemos que cuando es tiempo de pagarles, dicen, bueno, si no te aguantas o si dices algo, le vamos a llamar a la migra. Y donde sabemos que muchas mujeres son mucho más marginalizadas por trabajar en el turno de la noche. Así que el trabajo de Rosa y profesoras como ella es realmente poder entrar por la puerta de enfrente, poder educar y concientizar en los sitios de trabajo a otras mujeres que se relacionan y tienen más confianza con promotoras y con instructoras como Rosa, porque en este momento sabemos que nuestra comunidad tiene mucho miedo y no fácilmente confían en recursos humanos o las agencias gubernamentales o tal vez las agencias de policía y criminales. Así que por esa razón es importantísimo el trabajo de Elvira, que está hoy con líderes campesinas, también Imelda, también Rosa, de muchas organizaciones que son donde hay sobrevivientes, donde hay mujeres que saben capacitar, educar y concientizar a mucha de la comunidad latina
conocen las barreras que enfrentan y los obstáculos que sufren mucho de nuestro perfil demográfico en este país. Así que eso realmente es una herramienta muy poderosa que hemos encontrado y muchas semillas de poder y concientización haciendo este trabajo de prevención de la violencia sexual. Muchas gracias, Alejandra, y gracias, Rosa. Le voy a dar la palabra ahora a Elvira Herrera de la organización Líderes Campesinas para que nos des un poquito, una breve historia de lo que hace Líderes Campesinas. Hola, sí, buenos días y gracias por invitarnos y estar aquí, ¿verdad? Es un placer. Bueno, pues voy a empezar con la misión y yo digo que nuestra misión de líderes campesinos, de nuevo, como comentaste, Kimberly, mi nombre es Elvira Herrera y soy la coordinadora de programas de violencia contra la mujer, salud de la mujer y pues, ¿verdad? Nuestra misión de las campesinas, la misión de las campesinas es fortalecer el liderazgo de campesinas, que unidas seamos el puente, que logremos los cambios sociales, económicos, políticos y que aseguremos nuestros derechos humanos, que eso es el enfoque de líderes campesinas. A nosotros, igual que las compañeras, andamos en nuestras comunidades enfocándonos en lo que es el acoso sexual, yendo a los parques, poner mesas de información, pero también ir a los campos a dar información sobre qué es el acoso sexual y sus derechos, ¿verdad? Pero también miramos nosotros que tenemos comunidades rurales que la información esta no llega a ellos, o nosotros nos metemos a esas áreas a llevar la información. Como sabemos que también nuestra comunidad necesita espacios seguros, ¿verdad? Para poder hablar sobre estos temas. Vamos a dar presentaciones culturales a los departamentos de policía, como agencias que dan asistencia a personas que están pasando por lo del acoso sexual. Y cómo apoyamos con ellos con esto cultural es de que ellos sepan qué tipo de personas hay en nuestras comunidades, que no nomás porque hablas el español, ese es el lenguaje de ellos. Hay diferentes lenguajes en nuestra cultura y pues nosotros damos eso y eso ha ayudado mucho como el departamento de policía cuando reciban una llamada, ¿verdad? Entender que si no te entienden el español, y están ellas batallando para entender lo que tú estás hablando. Ellos ya tienen en mente que van a preguntar qué es tu lenguaje que tú prefieres hablar, ¿verdad? Especialmente en unas áreas que ellos ya están familiarizados, que hay mucha gente indígena. Pero pues igual también, ¿verdad? Nuestra juventud, tenemos un grupo de jóvenes también que ellas se preparan igual que nosotras, se preparan ellas sobre relaciones saludables. ¿Qué hace este grupo? Que tenemos un comité de jóvenes que ellas se preparan con estos temas, ellas van y preparan también, comparten esta información importante con muchas jóvenes de las escuelas, de sus comunidades. Pero con eso también, junto con nuestras compañeras, ¿verdad? Ya basta y Valor Us, nos vamos a Sacramento, a Washington, para llevar estas preocupaciones, los retos, para compartir, ahora dependiendo las leyes que queremos apoyar, nos vamos con ellos también, ¿verdad? A llevar la voz de nuestras comunidades, porque es a lo que vamos, a llevar la voz de nuestras comunidades a estas áreas, ya que muchos no pueden ir, nosotros vamos por ellos también y hablamos con todos ellos, ¿verdad? Pero como yo siempre he dicho, estos temas no es nomás responsabilidad de las agencias o organizaciones. Esto también es responsabilidad de nuestras comunidades, ¿verdad? Que es muy, pues, llevar la información a nuestras comunidades para que también la comunidad ponga su granito y aprendan también ellos, porque también ellos van a prepararse a sus familias, a sus hijas, nietas, ¿verdad? A que el acoso sexual no se debe permitir en estos lugares, ¿verdad? Mi trabajo es apoyarlas a ellas, como dice nuestra misión, ser ese puente para llevarlas a donde ellas deben de estar, para la jornada que van a tener para aliviarse ellas de todo este trauma, porque no es nomás decir ya se hizo un reporte, ya te examinaron o ya te ayudamos con esto. No, todavía ellos van a pasar por un camino largo de sanación
y nosotras estamos ahí con ellas, ¿verdad? Hasta que ellas algún día digan, ¿sabes qué? Gracias, ahora ya sané. Y pues muchas de estas mujeres, ¿verdad? A rato vamos a verlas en algún lugar contando su historia. Pero pues hacemos mucho, pero esto es algo, ¿verdad? Que aprendemos, lo llevamos a la comunidad y como siempre recomendar que por favor no se queden en silencio, ¿verdad? Es algo muy importante que no callen, hablen, no dejen que porque las amenacen por migración, o porque ya sé dónde vives, tu dirección, cuál es muy común que escuchamos, que no se queden silencios, que hablen, es lo más importante. Gracias, Kimberly. Gracias, Elvira. Bueno, me gustaría iniciar con unas preguntas. Y hablando precisamente, comentaba Alejandra que algo muy importante sobre este acompañamiento que se les da a las sobrevivientes es pues que son personas que han trabajado en lo mismo, que saben de primera mano cómo se vive en estas industrias, ya sea del campo o de la limpieza. Entonces, si nos podrían compartir cómo fue que iniciaron en el activismo, qué experiencias las llevaron a enfocarse específicamente en la lucha contra el abuso sexual, para contextualizar un poco su trayecto. Y bueno, hablando de esto, ¿no? De sus experiencias personales y cómo lo transformaron en activismo, eh, que desde su experiencia o de las cosas que ustedes han visto o escuchado, ¿cuáles son las formas más frecuentes en las que se manifiesta el abuso sexual en estos entornos laborales? Es decir, cómo, para darle a nuestra audiencia, cómo identificar patrones comunes, ¿no? Como ya ha mencionado algunos, la coerción, el chantaje, amenazas, intimidación, ya sea porque es de noche, porque están solas, por su estatus migratorio. Entonces, si quieres empezar, Alejandra. Sí, claro. Bueno, yo he tenido el privilegio y el honor de representar a muchos trabajadores en el país a través de mi activismo en el Sindicato de Trabajadores de Servicio, que son más de 2.2 millones de trabajadores a nivel del país y también en Canadá y Puerto Rico. Y lo que me tocó ver es que eran muchas mujeres, muchas personas, muchos seres humanos como mis padres, inmigrantes que vinieron a este país porque tenían un sueño estadounidense. De vivir una vida mejor y criar a sus hijos. Y desafortunadamente en este país hay mucha discriminación, opresión a la comunidad inmigrante. Lo hemos estado viendo a diferentes niveles ahora, pero no es nada nuevo. La explotación de una mano de obra del inmigrante y por la proximidad que tenemos con Latinoamérica y Sudamérica, Centroamérica, siempre hemos tenido esos trabajos en los campos de agrícola, pero también en los edificios y todo lo que es trabajo de servicio, donde vemos a tantos inmigrantes. Así que yo me involucré mucho en contra de la explotación económica, el capitalismo, viendo cómo no se les pagaba su pago que se les debe, el robo de salario y realmente una explotación económica. Pero a través de esa explotación económica empecé a ver a muchas mujeres como Rosa, como Anabel Aguirre, como Leonor Chihuahuas en Sacramento, donde la historia era igual. Muchas mujeres están viviendo situaciones de violación en el turno de la noche y también aparte de todo lo que les está pasando económicamente. Así que decidimos lanzar antes del Me Too. Aquí en California, las conserjes se unieron y dijeron, es tiempo de quebrar el silencio. Participamos en un documental que se llama Violación en el turno de la noche con PBS, con UC Berkeley, Investigative Reporting and Journalism y también con Univision. Y realmente eso iluminó el tema antes de Me Too con las mujeres inmigrantes en este país.
y conectó todo el tráfico humano, la explotación económica, y también la violación sexual. Así que lo que realmente estamos intentando de hacer ahora es un centro de educación y concientización donde únicamente se contratan a mujeres migrantes, y mujeres que se enfocan en esa concientización, para que vayan y compartan los recursos que hay. ¿Cuál es la diferencia entre muchas mujeres no sabían la diferencia entre un acoso, un acecho, un asalto y una violación con un objeto? Y todas son diferentes bajo la ley, pero no deben de estar sucediendo en ningún aspecto de nuestras vidas y especialmente en el sitio de trabajo en los Estados Unidos. Aunque alguien no tenga papeles, aunque alguien no tenga estatus, si están trabajando y han sido contratados para hacer labor en este país, tienen derechos. Y hay organizaciones como Líderes Campesinas, como Valor, como Ya Basta, que nos enfocamos a ayudarles a buscar esa ayuda, pero también ese empoderamiento al activismo, a conocer tus derechos, para que no estemos viviendo en silencio, y realmente podamos iluminar a lo que está pasando, que es una injusticia de nuestra humanidad. Así que es como yo empecé con el activismo, pero realmente utilizar ese activismo para también reconocer que este tipo de abusos viven no simplemente en los sitios de trabajo, pero también en nuestras organizaciones, en nuestros consulados, en nuestras familias, en nuestra comunidad y en nuestros países. Y por esa razón es bien importante concientizar, pero también luchar juntas para poder poner un paro a esos tipos de abusos. Ok, Rosa, ¿nos quieres contar un poco cómo iniciaste en el activismo? Sí, sí, bueno, yo inicié en el activismo porque entré a trabajar en el 2000 como janitor y en ese tiempo no teníamos nosotros ni un día de enfermedad, no teníamos aseguranza médica, no teníamos absolutamente nada. Y recuerdo que tuve que ir al hospital porque estaba mala de un riñón. Y cuando llegó el bill del hospital, wow, era un bill tremendo. Y pues yo no podía pagar esa cantidad. Pero ya se estaba organizando el sindicato, entonces yo de ahí empecé, dije, no, nosotros igual tenemos que organizarnos, porque si nosotros no nos organizamos, no vamos a poder tener nada, porque los empleadores, ellos no te quieren dar nada. Entonces, de ahí empezó el movimiento. Yo escuché en la televisión que los janitors de aquí del centro de San Diego ya habían ellos en el 2000 firmaron para tener un sindicato. Entonces dije, bueno, yo trabajaba en el suburbio. Dije, no, nosotros necesitamos igual también firmar y hacer. Y es como me empecé a involucrar. ah, Hicimos huelgas y todo. En mi casa se hacían los desayunos. Ahí mis mismas compañeras janitors ayudaban. Mis hijos que estaban pequeños ayudaban. Y desde ahí ese tiempo yo no he parado. Eso es como mi pasión de ayudar a mis compañeras janitor que vienen de diferentes países y no hablamos el idioma, y pues no podemos conseguir otro trabajo más que pues en la limpieza de casas o en la limpieza de oficinas o tirar el periódico por las madrugadas. Entonces es bien difícil y yo de ahí empecé a involucrarme al 100%, a dar mi tiempo y digo, no, tenemos que tener una vida mejor porque el trabajo que hacemos tiene mucho valor. No porque limpiamos somos invisibles. Tiene mucho valor nuestro trabajo y por eso cuando yo escuché de lo que estaban sufriendo mis compañeras en el 2015-2016 dije, no, vamos para adelante y así seguimos, sin parar. ah, y pues me emociona todo esto porque ah, especialmente cuando tú eres la única que trabajas y llevas ese dinero a tu hogar para pagar tu renta, para pagar tu comida.
para pagar la educación de tus hijos. Entonces es bien difícil. Entonces ahora que yo ya tengo muchos años viviendo acá y llega alguien más que necesita de mi apoyo, como ahora que nosotros con el Centro Ya Basta damos esta información, damos esta educación y alguien nos llama, igual aquí en San Diego tenemos organizaciones que ayudan, que, eh, que no te cobran nada, son gratuitos. Entonces, nosotros le damos toda esta información, como dijo Alejandra hace rato, no por que no tener un estatus, vamos a tener esa como miedo a reportar, porque hay muchos recursos, hay mucha que nos pueden ayudar y no nos van a preguntar por un estatus migratorio. Entonces, lo que hago me apasiona y pues a través del Centro Ya Basta, este, sigo pues ayudando y aprendiendo igual de mis compañeras, empoderando a más mujeres y hombres para llevar esta información a, ahorita a nuestra industria de la limpieza, ¿verdad? Esperamos que en el futuro sean para más industrias porque el acoso sexual pues no tiene género, cualquier persona puede ser abusada y también cualquier persona puede ah, ser un abusador. Muchas gracias, Rosa. Sí, se puede percibir tu pasión a través de la pantalla. Muchas gracias por esa introducción. Entonces, Elvira, si nos quieres compartir cómo fue que iniciaste igual en el activismo. Y también, digo, como parte de esta pregunta que yo hacía, porque yo sé que muchas, no nada más, o sea, algunas lo han vivido, otras no, pero han tenido un acercamiento a estas experiencias. Entonces, igual si nos puedes contar cómo fue que iniciaste en esto, pero y qué experiencias te llevaron a enfocarte en esta lucha. Y si de una vez nos puedes contar cuáles son, de acuerdo a tu experiencia o lo que tú has escuchado o visto, las formas más frecuentes en las que se manifiesta el abuso, el acoso. Porque pues esto es lo que precisamente pues queremos que la gente sepa, ¿no? Como ya dijeron algunas, no siempre las personas pueden identificarlo por diferentes razones, ¿no? Entonces, si nos pueden como resaltar estas cosas, estas diferentes manifestaciones, para que la gente sepa y puedan identificar estas como banderas rojas más pronto. Claro, sí, gracias. Bueno, pues yo me empecé a involucrar con líderes campesinas, cual yo las busqué a ellas porque ya había pasado por una violencia doméstica que también fue algo con abuso sexual. Caminé iba casi a la mitad de mi jornada de sanaciones, cuando pasé yo todo esto. Y escuché líderes campesinas, el gran trabajo que hacían, y pues yo las busqué hasta que encontré una persona que me diera información. Empecé como miembro con ellas, aprendí muchas cosas, lo que ellas iban a los campos a dar información, los talleres que se hacían, las reuniones educativas sobre estos temas. Allí aprendí yo mucho y aprendí a crecer como mujer. Algo que yo siempre he dicho, que yo nunca me permitían a manejar porque me tenía que llevar él a donde quiera, ¿verdad? Y lo menciono porque en veces nos cortan esas alas, hayas pasado por una violencia doméstica o hayas pasado por un acoso sexual, ¿verdad? Como que te cortan esas alas para que tú vuelves o salgas adelante, te quedas en esa burbujita por los miedos. Algo que yo aprendí con ellas es ser libre, salir yo misma, a saber manejar, aprender a manejar yo sola, que se me quite ese miedo de que alguien, ¿verdad?, me está siguiendo o me está viendo o no te permiten. Líderes campesinos para mí fue donde yo terminé a sanar, pero al mismo tiempo me dio esa fortaleza a compartir con cada mujer en nuestra comunidad sus derechos, ver esas banderitas rojas que yo en un momento no miré tampoco y las descubrí personalmente y ahora eso es lo que comparto yo con nuestras comunidades.
Pero aparte de eso, Kimberly, yo también, como mi mamá era trabajadora de campo, mi hermana, escuchaba yo de pequeña estos temas de lo que pasaba, pero no se decía nada. Este, y era igual también sobre el robo de sueldos, el acoso sexual, de todo se hablaban esos temas. Yo los escuchaba de pequeña. So, de nuevo, comparo en esos tiempos y comparo ahorita, muchas de las cosas siguen iguales y si hay leyes, no se enforzan, ¿verdad? ¿Cómo se violan esos? Si vas a un campo, ahora tienen que tener un entrenamiento del acoso sexual legalmente, no se los dan. Lo que hemos escuchado de las mujeres campesinas, de que les hacen firmar un documento de que tomaron una clase del acoso sexual, pero ellas preguntan, pero es que a mí no me ha dado clases, pues sí que venía a trabajar mañana, firma el documento. Firman, ¿verdad? Y eso es para todas las personas que del campo, como los empaques. Y nosotras pues vamos, damos información para que sepan, que reconozcan sus derechos, de que si no te dieron algo, no lo firmes. Pero yo, como te digo, escuchar todo esto, eso fue lo que me dio a mí a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. En el 2018 me dieron la oportunidad de ser una intercesora ahora a lo que yo hago. Y pues esto a mí, como comento, las banderitas rojas que yo no miraba anterior, que haya sido en los campos, en tu vida personal, yo ahora les enseño eso. Amo lo que hago, tengo una pasión grandísima. ¿Por qué? Porque yo caminé a los zapatos de ellas en algún momento. Y lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Hablando sobre cómo identificar esto. Algo que quiero mencionar también es de que, muchas de estas mujeres que están siendo sexualmente abusadas en el trabajo o acosadas, vienen de a lo mejor un matrimonio que están siendo violentadas también y ahora van a los trabajos. Ese es algo de que ellas no lo reportan por lo mismo. ¿Por qué? Porque si lo reporto acá, mi marido se va a dar cuenta, me va a culpar. Esa es otra cosa también que a poner en estas banderitas rojas, como decimos nosotros, porque sí, el chantaje es uno de ellos, las amenazas, en los casos que yo he tenido, muchos de ellas me dicen, es que el mayordomo me dijo, ya sé dónde van tus hijos a las escuelas, ya sé dónde vives, acuérdate que tenemos nosotros tus archivos, yo sé toda tu información. Ok, eso es otras partes, ¿verdad? Pero también siempre le hacemos, ellas me preguntan, es que en veces pasa y cuando agarran la caja me tocan parte de mi cuerpo. Me preguntan ellas si eso es una cosa sexual, ¿cómo te hace sentir tú? No, pues me siento violated, violada, ¿verdad? Y dicen, ok, eso es algo que no te ha permitido. So, un rozón va pasando a un lado de ti, te rozan, porque eso también pasó. Rozan y le tocan sus partes, ¿verdad? Y, ay, perdón, pero vuelven a pasar, es lo mismo. Todo esto nosotros les dejamos saber, no, eso es algo que tú puedes reportar. O ha habido casos que empiezan a escuchar videos pornográficos durante el lonche o el receso. Se juntan ellos abajo de las viñas, están viendo pornografía. Cuando hay mujeres allí, ellas se sienten mal y me preguntan, pero es que yo no sé si es algo que puedo reportar. Claro que lo puedes reportar. Eso es algo que puedes reportar porque eso no debe estar permitido en el trabajo y te hace sentir incómoda porque muchas de ellas dicen que se sienten incómodas porque ellos están viendo eso y ellas están allí. ¿Cómo las miran a ella después de ver eso? Son cosas, ¿verdad? Que son cosas que son las banderitas que nosotros les dejamos saber. Empieza a ver eso, ¿verdad? Porque sí, hablamos sobre el miedo por perder el trabajo, las amenazas, represalias, por si tú mencionas el reporte. Pero algo también que es algo muy importante mencionar, Kimberly, es de que yo siempre les digo, si tú ves que tú le reportas al mayordomo o al supervisor de que el acoso sexual está pasando y no se hace nada, yo siempre les digo, algo está pasando allí porque se está quedando nomás en el film. Yo siempre les digo, váyanse a la oficina, hagan el reporte allá también.
porque muchas veces, y esto pasó, y lo menciono porque ha pasado, Kimberly, que he tenido yo como dos o tres muchachas que han venido a mí, que reportaron, yo las mandé a la oficina y resulta que esas personas que les estaban acosando sexualmente son parientes del supervisor o del mayordomo, por eso no estaba llegando esa información. ¿Verdad? Esas son otras cosas que nosotros les dejamos saber, ¿verdad? Que deben de ellas de hacer eso, porque esa es otra bandera roja muy grande que tenemos que ver, que cuando esa información no está llegando a la oficina es por algo están ocultando allí, ¿verdad? Este, nosotros, aparte de dar la información, quiero mencionar que también hacemos, una miembro salió con una idea de que hacer almohaditas cual ponen ellas sus mensajes de violencia doméstica, vienen las comunidades, ellas también hacen sus almohaditas. ¿Por qué almohaditas? Porque las almohaditas, ¿cuántas veces no lloras tú? ¿A quién abrazas? ¿A quién le cuentas lo que estás pasando, tu almohadita? Si esas almohaditas pudieran hablar, ¿cuántos secretos no diría lo que estás pasando o lo que pasamos, verdad? Eso es lo que hacen, pero aquí el punto es, Kimberly, de que vías de ver cuántas mujeres al ver esto no hablan con nosotros y es primera vez que ellas están hablando lo que pasaron o están pasando en los campos. Y eso es como una invitación a ver el arte que están haciendo, ver el mensaje que mandamos, pero al mismo tiempo están hablando, les da el ánimo de hablar sobre esto, nos empiezan a hablar ellas, pero esto y esto y esto es lo que estoy pasando. En esa plática, Kimberly, vemos y les dejamos saber todas esas banderitas rojas que ellas no estaban viendo, pero como nosotros estamos allí, ya lo pasamos, otras lo aprendimos, lo que sea, se los indicamos a ellas. Y es como ellas están aprendiendo también, porque muchas veces ellas no saben qué es un acoso sexual. ¿Verdad? Por parte del esposo también, porque hay que tener también que no nomás en los campos pasan, en la casa también pasa el asalto sexual. ¿Por qué? Porque las fuerzan a tener relaciones sexuales. Eres mi esposa, tengo un papel que lo indica que eres mía. No, hay que poner el nombre de lo que es una violación y es penal también. Es como yo empecé y pues yo sé que muchas sabemos, ¿verdad? Las banderitas esas, pero pues hay otras también que no mencionamos, pero Sí. son las que acabo de mencionar. Gracias. Pues sí, muchas gracias. Definitivamente, o sea, las mujeres del campo y las mujeres que trabajan como conserjes haciendo el aseo, sobre todo las que lo hacen de noche, pues evidentemente están en una condición laboral mucho más vulnerable que otro tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en una oficina de mañana, ¿verdad? Entonces, obviamente hay condiciones laborales que las hacen particularmente vulnerables. Y como ya lo mencionaron ustedes, hay desafortunadamente muchas de ellas que no nada más en el trabajo, sino ya su contexto previo, pues es un contexto así, ¿no? De violencia. Entonces, o una de dos, o la persona como ha vivido en este contexto, puede que ella piense que, pues que la violencia es algo normal, ¿no? Que ni siquiera la tenga consciente. O la otra, que también pasa, que aun cuando ella sepa, ¿no? que está viviendo en un contexto de violencia, pues se sienta atrapada y sienta pues que no tiene ningún poder de hacer nada. Entonces, estos factores como el aislamiento que viven en el campo o en los trabajos de conserjes, el aislamiento, que los supervisores casi siempre son hombres, que hay falta de testigos, la dependencia económica, ya sea por su condición de migrantes indocumentadas o su dependencia económica al esposo, pues las hacen mucho más vulnerables. Entonces, si nos pueden contar cuáles, o sea, si tú estás viviendo en una situación así, ¿cuáles son como los pasos inmediatos que pueden tomar las sobrevivientes pues para resguardar su seguridad, su salud, sus derechos? No sé, tal vez documentar, acudir a un centro médico, contactar a una organización, contarle a una amiga. ¿Qué es lo que ustedes le recomiendan a una persona
que se siente así o que está viviendo una situación así. Si nos quieres contar, Alejandra. O Disculpen. Sí, como Centro de Ya Basta, creemos que cada sobreviviente decide dónde está en su punto de sanación, para hablar con alguien, pedir ayuda o para quebrar su silencio. Así que lo primero que le decimos aquí a las conserjes es que hablen con alguien que confíen y más que nada a toda nuestra comunidad que entienda que lo primero que tenemos que hacer cuando sea una niña que nos está, te está diciendo algo me está sucediendo, estoy siendo abusada sexualmente, o una mujer que fue violada, o una mujer que salió con sus amigas y fue violada o asaltada, que como comunidad les digamos, yo te creo, porque normalmente está tan normalizado toda esta violencia sexual que lo primero que hacemos cuando quebra su silencio Dolores Huerta o otras víctimas, otras sobrevivientes, es decir, ¿le creo o no le creo? En vez de ponernos a pensar cuáles son los problemas en el sistema que hace que y dónde está la dinámica de poder. ¿Quién en esta situación tiene el poder? Porque normalmente las víctimas no tienen ese poder. Así que lo primero que les decimos es que tenemos que respetar dónde está la sobreviviente o la víctima en ese momento, porque ellos saben únicamente y en veces el momento más peligroso para ellas es cuando rompen ese silencio o tratan de dejar esa relación o van y piden ayuda. Así que por esa razón estamos concientizando para dónde ir. Segundo que yo diría es que parte de lo que estamos nosotros haciendo en el centro de Yabasta es trabajando con otras mujeres como ellas para que hablemos y tratemos de quebrar esa normalización de el abuso sexual. Muchas de las conserjes con las que trabajamos ya tienen tan normalizado desde su país, desde México, desde Guatemala, desde El Salvador, desde su experiencia cruzando la frontera, llegando aquí, que esto es lo que les ha tocado vivir. Y la sociedad nos dice que esto le pasa porque no andabas bien, porque andaban mal, porque trabajaban en el turno de la noche o porque algo hicieron ellos para merecer lo que les está sucediendo. Y lo que les quiero decir ahora es que si han vivido esa situación, no es su culpa, no es tu culpa. En el centro de Ya Basta te creemos, le creemos a la sobreviviente porque sabemos que esto está tan normalizado en nuestros países, en nuestras experiencias y en este país, aquí en los Estados Unidos, que uno se aguanta. Así que lo que intentamos de hacer es concientizar para que entiendamos que esto no fue tu culpa. Si quieres saber cuáles son los recursos que hay o cómo te puedes ayudar, la sobreviviente decide si quiere ayuda psicológica, si quiere simplemente consejería. Muchas de las mujeres aquí empezaron con Imelda, hablando con Imelda en valor, hablando de lo que les había pasado, lo que habían vivido, porque eso es lo que necesitaban en ese momento. Y ya finalmente, si quieren empezar a dejar huellas, que uno tiene que saber que el testimonio de ellas es una huella, es prueba de que algo ha sucedido. Si ellos están tomando notas en su diario o en un librito, eso también son huellas. Si hablaste con tu terapista, si hablaste con tu iglesia, si has hablado con alguien de lo que ha pasado, en veces eso nos puede ayudar a tener huellas. Si en algún momento llega la sobreviviente a querer tener un tipo de justicia en las avenidas criminales, con su empleador o también con una agencia gubernamental. Así que lo que realmente yo diría es que para cada persona, para cada sobreviviente, es, es ver dónde estoy yo en este momento y también conocer que es ilegal tomar represalias contra alguien que suena la campana y dice que esto está sucediendo, pero entiendo que muchas veces hay compañías, hay abusadores uno, pues son los que están abusando y dos, que no van a respetar, que no deben de estar haciendo represalias. Pero por esa razón es importante tener
y buscar avenidas también de apoyo como el centro, como líderes campesinas, como Valor, para ver, sabes que no sé exactamente qué hacer y buscar la avenida que es correcta para mí como sobreviviente. Sí, ahorita que mencionabas lo de las horas, eh, me acordé que tenemos, hay una organización, igual también, ya las he entrevistado anteriormente, se llama IDEPSCA. Y bueno, ellas nos compartieron, nos compartieron, tengo aquí algunos ejemplares de un librito que yo creo que les puede servir o sea, todas las trabajadoras así. Por ejemplo, este dice, trabajadoras de atención personal, registro de horas de trabajo. Sí, Entonces, por ejemplo, yo sé que en varios lugares de trabajo no tienen, o sea, no existe como a veces esta formalidad, ¿no? De las horas que trabajaron. Entonces, esta organización nos contó, ¿verdad? Les recomienda, incluso si no tienen este librito, que ustedes, o sea, lo hagan como de manera personal para que lleven su registro, que dice semana. O sea, semana de trabajo y dice todos los días, lunes, martes, miércoles, a qué hora entraron, a qué hora salieron, si les dieron tiempo para comer, a qué hora salieron a comer, a qué hora entraron, si tomaron sus descansos, si sí o si no, cuántas horas. Entonces se ve como sí, algo sí, así. sí. Y luego acá dice, si hay algún incidente, dice reporte de incidente. Entonces, Claro. pues a veces este tipo de herramientas igual también ayuda para que la persona lleve la contabilidad de sus horas, de si se le paga a tiempo o no, si hay algún incidente que lo vayan escribiendo. Entonces, bueno, me acordé, pero continuando con el tema, yo sé que existen muchas ideas equivocadas sobre el abuso sexual. Entonces, son como mitos, como si no gritó, no fue abuso. Si no renunció, o sea, ¿por qué no renunció? Eh, etcétera, ¿no? ¿Por qué, o sea, por qué trabaja de noche? O sea, pues si no se siente segura, pues que no trabaje de noche. Y como Rosa nos decía anteriormente, no nada más por la condición de migrante, pues ella lo hacía porque eso le permitía estar al pendiente de sus hijos. Entonces, si nos pueden hablar un poco de estos mitos que existen alrededor del abuso sexual, porque precisamente desmontar estos mitos, pues nos ayuda a pues a cambiar la forma en cómo vemos el mundo. Entonces, eh, ¿quién quiere empezar? Yo puedo empezar, Kimberly, si Muy bien, gustas. gracias, Elvira. Pero no sé si me permitas nomás agregar algo de lo que estaba hablando la compañera Alejandra. Lo necesito decirlo porque yo sé que es algo que pasa muy común con los casos que yo he tenido, de que cuando le preguntamos el nombre del mayordomo o el supervisor que la acosó o la abusó sexualmente, no saben el nombre, saben como el apodo que le ponen. Es nomás algo que quería mencionar, que es muy importante que siempre sepan la cuadrilla, porque es algo también, la mayoría del tiempo no saben la cuadrilla, cómo se llama la cuadrilla, la calle es donde está el campo que están trabajando, no saben los nombres de los mayordomos. Eso es algo muy importante que apunten todo eso, quién es el mayordomo, qué cuadrilla andan día a día, testigos, horarios, que cuando ellas puedan apuntar todo eso, pero algo así muy importante es lo que quería mencionar. Pero aparte de eso, pues sí, muchos de los tabús que hemos escuchado pues es que mira lo que traes puesto. ¿Por qué te llevas esos pantalones tan apretados al campo? Y esta mañana estaba dando yo una presentación sobre el acoso sexual a un comité y una muchacha comentó esto, de que ella escuchó que un señor comentó cuando le dijo a ella, no me gusta lo que me estás diciendo o lo que me estás comentando ahorita, y que el señor del campo le dijo, pues no traigas esos pantalones tan apretados. Tú misma lo estás buscando. De nuevo, muchas veces por el vestuario que usan, piensan que eso es una invitación, ¿verdad? Este, am,
Es algo básicamente lo que he escuchado yo con mi experiencia, sí, y como mencionaste, pues para que agarras trabajos de noche, agarra de día, nomás estás buscando una oportunidad para que te hagan algo, es culpa tuya, nadie te trae a medianoche trabajando, ¿verdad? Eso es otro comentario que hemos escuchado, o si andas sola, pues te gusta andar sola, es porque tú estás buscando algo, ¿verdad? Pero por mi parte, eso son una de las cosas que he escuchado mucho, la vestimenta, porque trabajas de noche, te gusta, o si andas en el campo, tu vestuario te lo tienes que cuidar, o cómo te agachaste. Por eso muchas compañeras de los campos traen una suera amarrada en la cintura para evitar eso, porque los hombres, pues, así muchas de ellas se sienten incómodas. Hemos tenido reportes que dicen que cuando se agachan ellas les toman fotos de atrás y ellas por eso ahora se amarran esas sueras en la cintura. De nuevo es algo que ellas por la vestimenta tratan de cubrirse ellas con sueras, aunque esté haciendo calor, pero pues por mi parte es lo único que he escuchado yo, ¿verdad? Uno de los factores de los tabús que ellos comentan. Gracias. Gracias, Elvira. No sé si Alejandra o Rosa nos quieran contar sobre estos mitos que yo sé que ustedes trabajan en desmontar. Ah, bueno, para agregar, una de las cosas es que, como dijo a la compañera Elvira, que las mismas víctimas, mismas sobrevivientes tienen la culpa. Ellas mismas se suben la falda porque quieren el turno del día, porque quieren mejores beneficios, porque ven una recompensa, así que van a usar su sexualidad como mujeres para ganarse algo, o para ser violadas o para ser asaltadas y que ellas mismas se lo están buscando, que esto simplemente le pasa a las personas que andan mal o que andan de convenencieras. Y eso es un mito horrible, es un mito que viene también culturalmente de una parte tóxica de nuestras propias culturas, donde las mismas mujeres nos rebajamos el uno al otro por la manera de vestir, por la manera de, de- de competir que nos tiene nuestra sociedad, la una contra la otra, y que somos únicamente objetos sexuales. Así que lo que sabemos es que hay dinámicas de poder donde alguien y también que si no dicen nada es porque les gustó, o porque les hicieron el favor, o porque querían algo, ¿verdad? Se estaba utilizando. Y eso otra vez es completamente un mito, es falso y es tóxico. Y es importante reconocer que hay muchas personas muchísimas, todas que somos víctimas y estamos escuchando este diálogo este día. Sabemos muy bien que hay muchas personas, muchas mujeres, muchas sobrevivientes, incluso hombres que no dicen nada por proteger a sus seres queridos, por proteger a su familia, porque el abusador le dice, sí, bueno, si aquí lo dejamos entre tú y yo, no se lo voy a hacer a tu hermana, no se lo voy a hacer a tu hermana menor o a alguien más en tu familia. Entonces, simplemente porque una sobreviviente no ha quebrado el silencio, no quiere decir que no le pasó. No quiere decir que no le debemos de creer. Incluso todas que somos víctimas sabemos que hay muchas razones, incluso van a ser deportadas, van a ser separadas y muchas de esas mujeres hubieran rompido el silencio y el supervisor las demanda o inmediatamente las despide o inmediatamente dicen, sabes que esa persona es problemática y no conocen sus derechos, y le llaman a inmigración o les dicen, como muchas de las mujeres, nadie te va a creer. Aquí nadie te va a creer porque tú no vales nada. Eres como la basura que tú tiras en los edificios. Entonces es tan internalizado eso, tan tóxico, que muchas veces las sobrevivientes, porque se van creyendo eso, toma muchísimo trabajo para poder quebrar ese silencio. Entonces, si una niña llega a ser adulta, llega a ser una abuelita de 96 años y decide en ese momento quebrar su silencio, créanle, porque es tan difícil cargar con ese trauma
y muchas callan por muchas diferentes razones. Y tenemos que aprender que el mito más grande es que ellas y ellos o ellas, porque también le pasa muchísimo a nuestra comunidad LGBTQI+, LBGTQI+, y tenemos que aprender a cambiar ese mito más grande de no creerle que ellos mismos o mismas tienen la culpa y que estaban dejando que esto les pasara. Nadie en este mundo queremos ser violados, explotados, y robados de nuestra dignidad. Así que eso es un trabajo muy grande que tenemos, no nomás en los sitios de trabajos, pero también en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hermanas, con nuestros familiares y también en organizaciones que son progresistas, en organizaciones que se enfocan a pelear para la justicia. Este es un comportamiento tóxico de humanos hacia otros seres humanos y tenemos que cambiar eso. Y luego la última cosa es del patriarcado, ¿no? Tenemos que realmente poder identificar que esto vive en nuestros estados, en nuestros gobiernos, desde el presidente hasta, hasta, hasta nuestras comunidades y nuestras escuelas. Y tenemos que realmente empoderarnos para poder enfrentar el sistema y el capitalismo, el patriarcado y todo lo que es más sistémico de estos problemas. En todo el mundo. Así que, pero aquí tenemos un empiezo que ya yo sé que se ha empezado en diferentes partes de Latinoamérica con mujeres en México que pelean contra el feminicidio, pero lo más que podemos hacer, en mi opinión, es creerle a las sobrevivientes y sobrevivientes cuando quebran ese silencio y ayudar a quebrar todas esas barreras con nuestras propias pensamientos que viene de un lugar que tal vez es lo que hemos aprendido y es tóxico para nuestra humanidad. Sí. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, yo sé que una de las razones más poderosas por las que las mujeres no denuncian, además de todas las que ya mencionaste tú y mencionaban las compañeras, pero bueno, una de estas razones entendible pues es su estatus migratorio, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes que han trabajado directamente con las sobrevivientes nos puedan contar a quién pueden acudir las trabajadoras que temen no solamente perder su trabajo, sino también ser deportadas si denuncian. ¿Y cuál sería el proceso? Obviamente ya una vez que la persona haya decidido, ya sabemos que la persona puede denunciar cuando esté lista, pero una vez que se ha decidido, ¿cuál sería el proceso de denuncia, ¿no? Porque yo sé que todo esto puede ser muy intimidante para las personas que quisieran denunciar. Entonces, si pudieran un poquito explicar el proceso, qué pasa cuando llaman a la policía, porque a veces ni siquiera quieren llamar a la policía, ¿no? Evidentemente, porque dicen es que me van a pedir mi ID y no tengo. A veces las personas, pues obviamente no conocen ni siquiera un abogado. Entonces, ¿a quién pueden acudir las trabajadoras que temen perder su trabajo o ser deportadas? ¿Y cuál sería más o menos el proceso de denuncia? Yo sé que hay distintas vías, puede ser la legal o la laboral, pero si nos pueden explicar así, pues, o sea, brevemente, qué es lo que pueden hacer, a dónde pueden acudir, por favor. Sí. Nosotros sabemos que trabajamos mucho con Valor, así que no sé si Valor quiere hablar un poco de lo que hacen ellos cuando esto sucede, pero y si no, yo estoy contenta de hablar un poquito más sobre cómo lo lidiamos en el centro de Yabasta. Yo creo, gracias Alejandra, yo creo que pueden acudir, por ejemplo, a líneas legales, para ayuda de migración. También hay refugios donde pueden acudir si ellas temen, que el violador las encuentre o temen represalias.
Hay líneas de 24 horas, los 7 días de la semana también, si las personas necesitan ayuda, si están en crisis, siempre hay personas dispuestas a escucharlas, ayudarles, apoyarles. Hay organizaciones de base también donde pueden acudir. Como decía Alejandra, ¿verdad? Nosotros todos como organizaciones estamos ahí dispuestos a brindarles el apoyo, a brindarles la ayuda que necesitan, porque creo que es muy importante, especialmente muchas veces cuando ellas hacen el reporte a la policía, ellas tienen miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Y luego también muchas veces existe el miedo de ir a corte y volver a repetir la historia. Hablan de su historia, de lo que les pasó con el policía, después con el detective, después tienen que ir a corte y volver a repetir. Muchas veces esas personas se sienten retraumatizadas otra vez. Para ellas a veces es difícil. Y también el miedo de que las personas se enteren, de que la familia se entere también, si ellas no han hablado acerca de esto con la familia. Eso hay muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que lo principal, como estaba diciendo Alejandra, es que eh, la ayuda existe. Es importante, lo más importante es llegar a un lugar seguro donde usted se siente, aquí puedo hablar con confianza y pedir ayuda de cómo navegar esto, y decidir. Y también, en veces uno piensa, bueno, eso ya me pasó, no tengo pruebas. Si usted fue al hospital y allí hicieron notas de lo que le sucedió y tal vez en ese momento no reportó, si usted habló con una organización de no de lucro, non-profit, si usted lo notó o tiene un diario donde estaba anotando todo eso, por eso nosotros nos gusta ayudarle a las sobrevivientes que vienen aquí a empezar a dejar huellas de lo que han vivido, porque muchas personas no se sienten en ese momento, yo quiero pelear lo que pasó, eso fue una injusticia. Hay unas que sí, hay unas personas que sí quieren inmediatamente entrar en eso, pero hay muchísimas que no, que primero se tienen que fortalecer y sanar un poco más para poder romper ese silencio. Así que lo que sí me gustaría decirles es que tal vez en ese momento, en esos entonces usted habló con alguien de confianza, esa puede ser un testigo de quien estuvo con usted cuando eso sucedió, o si fueron a una organización, o si fueron a un shelter. Todo eso puede ayudar si deciden que lo que les gustaría hacer es realmente iluminar una luz en al abusador para intentar de que no se lo haga a alguien más, o intentar de tener un tipo de justicia, aunque sabemos que sí es un proceso difícil, pero también sabemos que tenemos derechos y que hay avenidas y que hay cosas que se pueden empezar a hacer para dejar esas huellas que más a rato nos pueden ayudar cuando queremos realmente sonar esa campana, o cuando nos sientamos que estamos listas o listos para sonar esa campana, y poder denunciar el delito contra nuestro ser. Alejandra, y también me gustaría am, decir algo también, que muchas veces también, pues la violación existe en todo lugar, ¿verdad? En todo momento, pero también existe dentro del matrimonio y creo que es algo muy importante que tienen que saber, porque muchas veces las personas piensan que no es violación. Oh, pues es mi esposo, es mi marido, es mi obligación, para eso me casé, o muchas veces ellos usan la coerción aparte de la fuerza. Bueno, pues si no quieres tener relaciones conmigo, yo me busco otra, me salgo y me busco otra y después no te quejes, no estés quejándote. Y muchas veces ellas no saben, nosotros a veces como intercesoras, cuando las acompañamos también al hospital o a corte, es necesario muchas veces preguntarles, ¿verdad? Con delicadeza, con mucho cuidado, si has sufrido violación dentro del matrimonio, porque muchas veces ellas no lo saben, pero en cada de 4 hogares donde hay violencia doméstica, en 3 de ellas hay violación y se llama violación marital. Pero también otra vez, muchas veces las personas sobrevivientes no lo reportan porque pues por temor a las represalias del esposo, o por vergüenza que la gente se entere que su marido las viola, o por miedo a él mismo, ¿verdad? También que se pueda volver más violento en contra de ellas, pero sí es importante que ellas reconozcan que es violación, solamente que en esta forma es por el esposo. Como dice uno, están durmiendo con el violador básicamente y ellas no se dan cuenta. ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante que sepan también eso.
Gracias, Imelda. Y bueno, me gustaría preguntarle a Rosa y Elvira, que yo sé que trabajan, ay, perdón, casi le pico otra cosa. Yo sé que trabajan entrenando, ¿no? A la comunidad. Entonces me gustaría que nos contaran, porque muchas personas no puede que no sepan que también es responsabilidad de los empleadores el prevenir el abuso. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los empleadores, los mayordomos que les dicen, los supervisores para prevenir el abuso? ¿Qué medidas deben de implementar? Porque yo sé que ya hay leyes que, eh, que se han hecho para implementar como parte de sus obligaciones laborales. Entonces, no sé, capacitaciones, protocolos, reportes. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el empleador en esta situación? ¿Y qué estrategias, como parte de, como una práctica de autocuidado o seguridad, pueden hacer las personas que trabajan en estos ámbitos? Otra vez, digo, lo repito cuantas veces sea necesario, esto no se trata de culpar a las víctimas, no, no, nadie está diciendo eso. Sin embargo, existen estrategias, como ya lo hemos mencionado antes, hacer como tu reporte de las horas, em, entre todas, como revisar las rutas que tengan, trabajar tal vez en parejas, estar siempre como comunicándose constantemente. Entonces, estas dos preguntas me gustaría que Rosa y Elvira nos la contestaran. La responsabilidad de los empleadores y supervisores para prevenir el abuso, qué medidas se implementan en el lugar de trabajo y que sé que algunas de ellas están protegidas por la ley, y qué estrategias de autocuidado o seguridad pueden implementar, no nada más las mujeres, pero los que trabajan en estos ambientes que las hacen vulnerables, pues para protegerse entre ellas. Bueno, nosotros en los talleres lo que hemos implementado ahora es que ah, el abuso y acoso que pasa dentro de los sitios de trabajo es la responsabilidad de los empleadores. Ellos tienen, si reciben un reporte, ellos tienen que investigar. Y si la persona ya como puso una queja antes y no había testigos, el empleador todavía tiene que investigar. Y si la persona se arrepiente y dice, no, ¿sabes qué? Pues mejor no. La responsabilidad del empleador todavía tiene que investigar. Y también ahora, a partir de estos entrenamientos que damos nosotros, también es mandatorio que el empleador tiene que dar la póliza de acoso sexual a los trabajadores, y eso lo estamos implementando ya en cada taller que vamos nosotros. ah, Les decimos, ¿sabes qué? Tienes que darles esta póliza a tus trabajadores. Y ahí vienen igual todos los números, ¿verdad? De las agencias donde pueden reportar. Eh, Sí, esa es la responsabilidad de los empleadores, y en las estrategias, pues nosotros en la capacitación que damos, ahí hablamos de todo eso, de que pueden documentar, ah, pueden tener una libreta y anotar, por ejemplo, si fue en el piso 9, cerca del baño, llegó el supervisor, qué le dijo, y les hemos aconsejado que no digan, oh, vino el supervisor y me dijo algo que no me gustó. Nosotros les decimos, ¿saben qué? Si vino el supervisor y le dijo tal y tal palabra, así escríbalo, no tenga ese temor de nomás decir algo que me incomodó, no. Escribir hora, exactamente lo que le dijo y dónde estaba usted, en la esquina del baño, en el piso 13 o todo eso. Entonces, eso. Y también, si no hay testigos, pues confiar con alguna compañera y decirle lo que está pasando. Y también así puede ser que ya juntas ellas entre dos se animen, ¿verdad? A ir a hacer el reporte, se acompañen y todo eso. Pero también, pues siempre les hacemos saber que ellas no son culpables de lo que está pasando, y que más que nada creerles,
y también cuando ellas estén listas a poder reportar. Y nosotros les ofrecemos pues todos los recursos que tenemos y les decimos, hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones del gobierno, no necesariamente tienes que ir a recursos humanos porque ellos dicen, no, pues que recursos humanos es parte de la compañía y no hace nada, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que ir a recursos humanos de su compañía, por eso tenemos organizaciones fuera del trabajo y organizaciones estatales y federales que pueden ayudar con todo eso ¿Qué para que organizaciones, ellas se por sientan ejemplo, seguras. cuáles organizaciones, por ejemplo? Por Para que ejemplo, la gente sepa. sí, aquí en San Diego tenemos nosotros una organización que se llama One Safe Place y esa organización fue fundada por la fiscal Summer Stefan de aquí de San Diego. Entonces es una oficina que está en Vista hay una y aquí en National City hay otra. Y es una oficina que tiene todo completo, desde que le hacen el estudio si fue violado, a si necesitan cuidado con los niños, si necesitan ir a corte y no quieren ver al acosador, desde ahí pueden tomar desde allí de ese centro pueden tomar la corte pues, por Zoom. También les dan ropa, todo, comida, todo realmente lo está en un solo lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque muchas veces, tienes que ir a tal lugar a hacerte el examen, o tienes que ir a tal lugar a agarrar la terapia. Y es muy difícil porque si no tienes como para transporte, no tienes carro, todo eso, ellos te ofrecen todo en un solo lugar. Es algo increíble. Tienen ellos todos esos recursos dentro de un solo lugar. ¿Cómo se Y eso llama? es One Safe Place, dije. One Safe Place. Ok, Está aquí en National City. Hay uno aquí en San Diego y hay otro en Vista. ok. Ujú. Esto es uno de los centros que nos apoyan. Estamos trabajando junto con ellos y también estamos trabajando con la fiscal de aquí de San Diego. Ok. Bueno, de todas Ese es. formas, al final de la entrevista voy a poner en la descripción del video esta información de todas formas que me están dando. Y bueno, Elvira, si nos quieres compartir. Sí, claro. Algo que nosotros aquí en los campos, como en los empaques, siempre les recomendamos a ellas que tiene que haber un anuncio muy claro, que tengan como la comunicación que esté muy claro, que allí se van a enforzar, ¿verdad? Lo que no se permite el acoso sexual, que no hay tolerancia sobre el acoso sexual, y si es un empaque, igual que los tengan de diferentes áreas, pero especialmente donde toman su lonche las personas. Otra cosa que es muy necesario que también ellas mismas, si ellos no, porque sabemos que muchas veces no dan esos entrenamientos, ¿verdad? De prevención del acoso sexual, y eso que ellas pueden pedirlo también, porque es algo por ley que lo tienen que dar, ¿verdad? Y esos entrenamientos los tienen que tomar todos, ¿verdad? No nomás las mujeres, sino que también los hombres. Otra cosa que nosotros manejamos saber es sobre el procedimiento de reportar, también sus derechos de reportarlo. A reportarlo, ellas lo pueden hacer anónimo si gustan, pero también pueden ellas dar su información. Y la importancia también de que si ellas reportan, ¿verdad? Y cuál derecho tienen si esa persona va y le cuenta lo que comentó esta persona, ¿verdad? Que también tienen esos derechos, cuáles también es un miedo. Pero también les dejamos saber cuál es su derecho para protegerla a ella de que no pueden revelar esas quejas, ¿verdad? Y que se hagan investigaciones correctas. No más porque les digan, bueno, ya vamos a investigar, no, hagan un seguimiento, ¿verdad? Hagan seguimiento. Y yo voy a usar mi ejemplo. Yo cuando trabajaba en un banco de comida, a mí me acosaba sexualmente un mayordomo de allí, obvio, gracias a líderes campesinas. Cuando yo empecé, aprendí todo esto y en mi mente dije, no, este no sabe con quién se metió.
Yo para pronto me metí a la oficina, hice una carta, la mandé a Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque yo quería dejar paper trail, un Ujú. papel, ¿verdad? De que paso por paso seguí, porque luego me van a decir, ¿por qué no lo reportaste a la agencia, ¿verdad? So yo quería dejar paper trail. Mandé a ellos, pero sí, para pronto tomaron acción, me hablaron. Pues resulta de que todo esto lo suspendieron por un tiempo bajo tal investigación, pero yo enseñé textos que mandaba y todo en el teléfono de trabajo. Y resulta que a través de esta investigación había 5 más muchachas en el warehouse que él estaba acosando sexualmente y por miedo no reportaban ellas. So de nuevo vamos a eso, ¿verdad? Papelero, que quede un Registro. testigos, registro de documentación es muy importante, pero dar seguimiento, no nomás decir porque ya lo mandé, no, dar seguimiento y todo para tener pruebas, pues sea por texto, un email, oyes, o poner un papelito, qué fecha hablaste, con quién hablaste, dar seguimiento a esta queja que tú metiste, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? Saber a dónde ir, como mencionó la compañera Rosa, saber a dónde ir. Nosotros aquí pues hacemos 19 comités estatal. Yo puedo hablar de aquí donde yo vivo, que es donde los mando a la fiscalía. Los puedo mandar a Partners Against Violence, que es donde toman estos casos de acoso sexual. Es muy importante como nosotros, pero también como la comunidad, aprender dónde están estas agencias, porque en veces ellas se lo van y se lo dicen a una persona de confianza. Ujú. Puede ser que no vengan con nosotros, pero por eso es bueno que también la comunidad tome ese paso de aprender qué hay en tu comunidad para cuando alguien venga contigo y mandarlo a estos lugares seguros. Y por último, Kimberly, es muy importante también como nosotros organizaciones ir a lugares que ayudan a estas mujeres, cómo es que ellas están dando el mensaje, ¿verdad? ¿Qué papeles les estás dando? ¿Cómo y la razón que digo, porque tenemos mucha gente indígena. En veces le das un papel lleno de letras. Como mi papá y mi mamá no saben leer, escribir. Ok, ellos entienden más con dibujo, ¿verdad? Y es lo que es lo que hacemos nosotras. Vamos a visitar, las apoyamos a formar nuevo material de que la comunidad va a entender esto y cómo cuando llegan ellas, cómo recibirlas sin que ellas se sientan juzgadas ya. Eso es algo muy importante también porque no es nomás de que ellas vayan y hablen con ellos, es también nosotras como organizaciones ir y apoyar a estos lugares de servicio, cómo recibir a estas personas, ¿verdad? Porque ellas no andan en la comunidad como nosotras andamos. Y quién más que conoce a ellas, ¿verdad? Que nosotras. Eso ayuda mucho también a que cuando ellas vayan a estos lugares seguros, sepan cómo manejar y cómo recibir a estas personas. Gracias, Kimberly. Ok, sí, Alejandra, dinos. Y no, simplemente ya hablaron las compañeras Elvira y Rosa de recursos en las áreas geográficas donde están, pero también lo que me gustaría decirle a todos los que están viendo el día de hoy es que también está la Comisión de Igualdad de Discriminación en el Trabajo que se llama el EEOC. Tienen una red eeoc.gov en español y deben de saber si su acaso o lo que le ha sucedido en cualquier sitio de trabajo en los Estados Unidos. Eso es ilegal, eso no debe de estar pasando y es la responsabilidad de su empleador asegurar que no esté sucediendo. Y también es la responsabilidad de su empleador no tomar represalias porque usted sonó la campana, disculpe, la campana, y dijo, aquí eso me está sucediendo. Y es la agencia gubernamental a nivel del país federal que tiene muchas oficinas y agencias en las áreas geográficas si esto le está sucediendo en el sitio de trabajo. Obvio que muchas veces ellos quieren saber, ¿ya le dijiste al empleador que está sucediendo esto?
Y eso, en veces un reporte, en un correo electrónico donde uno intentó decirle al empleador, porque el empleador puede decir, yo no sabía. ¿Cómo voy a hacer algo si yo no sabía? Entonces, es importante poner esas huellas y si no hacen nada o están tomando represalias, usted ya dice, en este día yo metí mi reclamo y nada sucedió, o me corrieron o hicieron algo en contra de mi parte y fue después de que yo puse mi caso. Entonces allí el EEOC en veces y ha hecho muchos casos grandes en contra de los empleadores agrícolas y también en la industria de conserjes, que hay muchos latinos porque conocen mucho estas prácticas ilegales. Así que esa es una agencia muy importante y obvio también que está la policía, todo lo que ya pasa, que es violación o asalto, que ya llega a lo criminal, no necesariamente tienen que decirle a su empleador. Si ya llegó a ese punto, ustedes pueden llamarle. Si son violadas, asaltadas en el sitio de trabajo, pueden llamarle en ese momento a la policía. Obvio que mucho de nuestra comunidad tiene miedo, pero en California debe de ser un lugar santuario donde le puede llamar y decir, sabes que yo soy una víctima de un crimen y eso me sucedió en el sitio de trabajo, pero yo sé que hay mucho miedo en nuestra comunidad en este momento, involucrar a las autoridades, eso tiene que ser una decisión personal, pero simplemente si ya llegó a algo que es criminal o asalto o acecho, eso ya pueden involucrar a las autoridades. Simplemente si se queda ya dentro de algo laboral, el empleador es la responsabilidad de ellos, asegurar que usted no sea discriminada por su sexo en el sitio de trabajo. Ese es derecho que tenemos todos los trabajadores, no importa cuál es su estatus en los Estados Unidos. Ok. Muy bien, gracias, Alejandra. Entonces, bueno, para ya para ir cerrando, o sea, ha habido afortunadamente algunas reformas estructurales que de cierta manera protegen a trabajadores que antes no lo estaban, ¿no? Como por ejemplo la ley AB 1978, que es la ley de protección de los trabajadores de servicios de propiedad, que en inglés se le conoce como Property Service Workers Protection Act. Y bueno, también está la AB 547, que igual ahorita si nos pueden hablar un poquito de esto, nada más brevemente. Y que bueno, como ya dije anteriormente, o sea, protegen a los trabajadores de la industria de la limpieza, pero de todas formas, yo sé que hay pues un largo camino por recorrer, ¿no? Ya sea leyes que se implementen inspecciones, salarios dignos, acceso a permisos pues por violencia, protecciones migratorias, etcétera. Entonces, si nos pueden decir brevemente, por favor, qué es la AB 1978 y la AB 547 y en su opinión, de lo que ustedes han visto con las trabajadoras de la limpieza y del campo, ¿qué otras reformas qué otras mejoras podrían las mujeres eh, como seguir advocando por esto? Claro, Rosa, no sé si quiere empezar usted le paso la palabra porque usted ayuda a pelear para esas dos leyes, así que si le gustaría hablar sobre eso, Brevemente, yo. sí, brevemente una descripción de estas leyes que lograron ustedes que se Bueno, implementaran. 1978, se firmó en el 2016 y esta ley es la Ley de Protección de los Trabajadores de Servicios de Propiedad, como mencionaste, y fue firmada aquí en California. Y esto dice que fue aprobada, como dijimos, en 2016 y activa desde 2018. 2019, impone regulaciones estrictas en la industria de la limpieza para proteger a los trabajadores, especialmente contra el acoso sexual y la explotación laboral sexual. Y esta ley le obliga le obliga ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Los A empleadores. los, Ujú. a los empleadores, le obliga a que tengan la capacitación anual, que debe ser cada 2 años,
y ajá, deben de tener un registro, perdón, laboral obligatorio ante el comisionado y también, ¿verdad? Que si ellos no cumplen, ah, pueden tener multas de 10,000 por la primera violación y hasta 25,000 por la segunda violación. Y eso Y es, ajá, y eso, Rosa, no es violación de la persona, sino que violación de los derechos de del- los trabajadores en el sitio de trabajo. Y es un sí, entrenamiento que es en persona, muy diferente de que alguien te dé una póliza y te diga, ya fuiste entrenado, fírmale aquí, pero es un entrenamiento que es un mandato cada 2 años para que los trabajadores sepan dónde reportar y tengan ese entrenamiento en persona. Y aparte de eso, la ley AB 547 dice que ese entrenamiento tiene que ser dado y pagado por el empleador a mujeres que hacen este trabajo de tú a tú, que por eso contratan al centro de Ya Basta, que tiene a los conserjes y los capacitamos para que ellos mismos puedan ayudar a dar esta información. Y realmente eso pensamos en el centro de Ya Basta, que es un modelo que transforma y empodera a los trabajadores para hacer el cambio ellos mismos, no esperar a que alguien venga a salvarnos o que alguien, una organización venga y diga, sabes que aquí está todo lo que necesitas, pero que realmente estemos pasando más leyes donde hay mandatos para poder hacer negocio en los estados y que esos mandatos incluyan pagársele a mujeres como Elvira, como Rosa, como que trabajan en estos sitios para capacitarlas y a ir a dar estos entrenamientos y esta información en este momento tan crítico donde tanta de nuestra comunidad tiene miedo, porque ellas realmente tienen el poder de... de ganar la confianza de estos trabajadores y si tenemos más grupos que están ayudando a empoderarnos a las mujeres latinas marginalizadas en este país. Entonces vamos sembrando todas esas semillas para prevenir la violencia sexual. Así que el modelo del Ya Basta es un modelo, pero realmente empodera a las mismas trabajadoras, a las mismas conserjas y asegura que los empleadores les tengan que pagar a ellas. A $35 la hora, pagarle a ellas para ir a concientizar a todo trabajador en su industria y que el empleador pague por ese tiempo y que sea una ley que se tiene que hacer cada 2 años. Y ese es un modelo que fue muy difícil de ganar, pero se ganó en California y por eso existe el centro de Ya Basta. Y creemos que otras industrias deben de adoptar ese mismo, un mismo modelo similar donde cambiamos las leyes para empoderar a los trabajadores de los sitios de trabajo a poder ser los capacitadores o capacitadoras de estos temas y que hagan mandatos para cambiar entrenamientos y concentraciones más de tú a tú. Ok. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, finalmente, bueno, me gustaría pues invitar a quienes nos están viendo a reflexionar sobre la importancia de las redes de apoyo, sobre todo en una cultura tan machista como bueno, en cualquier parte sucede eso, pero la importancia que tienen las redes de apoyo en prevenir el abuso sexual y en apoyar a las sobrevivientes, porque la cultura como ya lo vimos, o sea, la cultura del silencio, el estigma, la normalización de la violencia, pues hace que estos ciclos de violencia se perpetúen. Ya lo vimos también, o sea, una parte precisamente del empoderamiento pues consiste en tomar agencia, ¿no? De nosotras mismas. Entonces ya lo vimos que el, a pesar del miedo y de todo lo que podamos estar viviendo, ya vimos que es una estrategia muy importante dejar registro de todo lo que estemos viviendo, mensajes de texto, hacer cosas por escrito, o sea, es muy importante que la gente sepa que es claro que te va a ayudar dejar un registro de lo que está pasando si está siendo acosada en el trabajo. Y bueno, yo sé que muchas de las sobrevivientes no hablan por miedo, por vergüenza,
Entonces, hablando precisamente de la cultura de las redes de apoyo, eh, quisiera, pues, como dije, invitar a reflexionar, ¿no? Sobre, eh, entre mujeres tenemos que apoyarnos, no hacer comentarios que sean machistas, que denigren a otras mujeres, que estar criticando a otras mujeres por lo que uno se pueda imaginar o no. Si vemos algún cambio de conducta, ¿no? En las mujeres que están trabajando cerca de nosotros, que se está ausentando frecuentemente, puede ser que le tenga miedo al supervisor, que tenga ansiedad. Entonces, estar atenta, o sea, es como un acto de empatía, el estar atento a las conductas de los demás. Entonces, es una invitación a reflexionar sobre qué es lo que verdaderamente significa pues apoyar a las demás, no nada más o sea, no nada más como a tu familia, pero a las personas con las que trabajas. Uno nunca sabe lo que la otra persona puede estar pasando. Entonces, si estamos atentos a estos cambios de conducta, puede ser que la persona no quiera hablar, pero si siente en ti o sea, que tú te preocupas, tal vez esa persona puede que te cuente y tú puedes hacer la diferencia. Entonces, así como uno tiene que tomar agencia de su propia vida y tratar de salir adelante, también yo creo que es algo muy, muy bonito el poner atención a los demás. Tal vez tú no estás pasando por una situación así, pero tal vez la de al lado sí. Y si tú notas algún cambio de conducta, tú puedes tal vez hacer la diferencia. Entonces, em, pues nada, es simplemente una invitación a la reflexión, a formar redes de apoyo pues porque todo es mejor si nos apoyamos. Entonces, también me gustaría ya para cerrar que ustedes si tienen un mensaje que les gustaría dejar a las mujeres que están escuchando esta entrevista, que tal vez han vivido una situación así, tal vez no se sienten listas para denunciar o pedir ayuda, pero si nos pueden dar, ya nos dieron una introducción de lo que hace la organización, pero si nos pueden dar un mensaje final y los datos de contacto para que la persona que quiera contactarlas y solicitar ayuda lo pueda hacer. Entonces, Elvira, quisiera empezar contigo, si nos puedes dar un mensaje final, lo que hemos platicado ahorita y la experiencia que tú tienes y finalmente los datos de contacto de líderes campesinas. Sí, gracias. Bueno, pues yo lo único que voy a hacer son tres cosas, que viene siendo tu historia importa, tú importas y tu verdad importa. Y yo a mí me gusta que me llamen directamente a mi número porque para mí es importante tener el número directo de la persona. Mi número de teléfono es el 760-953-6167, de nuevo 760-953-6167. Gracias. Gracias, Elvira. Rosa, ¿nos quieres decir tú? Sí, mi mensaje sería que, pues, quien nos esté escuchando y esté pasando por esto, que no está sola, ah, que hay organizaciones, como ya ha mencionado también Alejandra, el número de agencias del gobierno, ¿verdad? Se está sufriendo en el trabajo, el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda, y ahí el número es 800-884-1684. Y también tenemos el otro departamento de EEOC, que también en español es el 800-669-4000. Y también aquí, si vives en el área de San Diego, aquí en el área de San Diego, hay dos organizaciones. Bueno, una está en National City, la otra está en Vista, y es el mismo número que se puede comunicar, es el número 760-290-3690, y ahí van a encontrar mucho tipo de apoyo, como
mencionamos servicios de terapias, centro de defensa para menores, apoyo a todos los apoyos para el empleo y talleres de empoderamiento. Tienen muchísimos recursos, entonces no está sola y también pues puede comunicarse también con el centro Ya Basta y ahí sería Ya Basta Center Org. Y pues sí, no está sola. Hay muchos servicios que no cobran y no preguntan por nuestro estatus migratorio. Muchas gracias. Y ya finalmente, Imelda, si nos puedes dar los datos de contacto de Valor. Yo sé que ahí contactan con diversas organizaciones que pueden ayudar a las mujeres. Entonces, si nos puedes dar los datos de contacto de Valor, por favor. Claro que sí, con mucho gusto y me gustaría también mandar un mensaje y pues darle las gracias a todas las personas que estén escuchando y observando este panel y también decirles que por favor no se guarden esa información para ustedes mismas, que la compartan con su familia, con sus amigos. Tenemos que correr la voz, ¿verdad? Para poder hacer la diferencia y el cambio también acerca de todo lo que es el abuso sexual. Y am, los datos de valor son www.valor.us y el teléfono es 916-446-2520. Si necesitan alguna información, alguna referencia, pues se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto trataremos de ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, Imelda. Alejandra, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar? Ay, ya Rosa lo dijo todo, simplemente que es tiempo que digamos ya basta la violencia Ujú. sexual, cada vez que estemos con el uno al otro, cuando estamos viendo que alguien está juzgando a alguien por su manera de ver, de vestir, cuando estamos viendo que alguien está acosando a alguien, cuando alguien está diciendo un chiste de doble sentido, son cosas pequeñas que suceden en nuestros hogares que también vamos diciendo, concientizando, reflexionando en cómo cada uno de nosotros podemos decir ya basta al sexismo, al patriarcado, a la violencia sexual, y mucho de lo que existe que hace que el abuso sexual viva en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en los sitios de trabajo y también en nuestra sociedad. Así que los invito a reflexionar. Siempre hay algo que podemos hacer el uno al otro y decir ya basta. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya para finalizar, les voy a dejar también los datos de contacto de la ventanilla de atención integral a la mujer. El número de teléfono es el 213-351-6814, extensión 2410. Lo voy a dejar de todas formas en la descripción del video, el correo electrónico también. Y pues bueno, muchas gracias a nuestras invitadas con esta información tan importante y tan valiosa. Si me lo permiten, pues también voy a poner en la descripción del video, en texto, su información de contacto para las personas que lo tengan ahí a la mano. Muchas gracias por esta labor que han realizado durante tanto tiempo por las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Y gracias al Consulado Mexicano por crear este espacio y a ti, Kimberly, sabemos que el trauma no tiene fronteras, así que muchísimas gracias por elevar este tema a nuestras comunidades latinas, inmigrantes mexicanas. Gracias. Gracias. Y yo también quiero darte las gracias, Kimberly, por habernos invitado a este panel y tratar de compartir toda esta información tan importante que puede hacer la diferencia en nuestras comunidades. Muchas gracias a ti, al Consulado Mexicano, al cónsul y a todo el personal también. Gracias, Imelda.